en esta computadora. Buenos días, buenas noches, ¿cómo están los que nos están viendo en diferido, asincrónicamente? Hoy vamos a estar hablando de relatividad especial. Entonces, otra vez, los quiero escuchar que digan o por el chat. Me gusta más que digan, me gusta más que hablen, porque si no siento que estoy como bla, 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 hablando bobadas 2 horas. Me gusta escucharlos. ¿Qué es la relatividad especial? ¿Qué es la teoría de relatividad? ¿Quién se inventó la relatividad? Todas estas cosas. ¿Qué saben? ¿Qué saben? ¿Qué han leído de la Bueno, relatividad? pues para empezar, la teoría de la relatividad fue propuesta por Albert Einstein. No recuerdo bien qué edad tenía, pero lo propuso él. Los temas que toca es que según la velocidad aumenta, la masa aumenta, que el espacio y el tiempo también se dilatan, ¿no? Algo así. Y, y la ecuación, él propuso una de las ecuaciones más famosas de toda la física, energía es igual a masa al cuadrado. Así que pues esto es en general lo que toca la relatividad especial. Ok, excelente, excelente, genial. Hay varias cosas que dicen en el chat y hay varias cosas que vamos a ir cambiando, pero principalmente está correcto, ¿sí? Su esposa también, y la cabra, muy bien, Eva, o sea, estás en la jugada, vamos a ver la cabra en esta clase de acá. ¿Quién me dice? La relatividad especial habla de agujeros negros, porque aquí yo les puse una cascarita y es un agujero, el coso interestelar Gargantúa. La relatividad especial habla de la curvatura del espacio-tiempo y todo eso. Sí, no, ¿qué dicen en el chat? Esa es la relatividad general, para que siempre hagamos esa distinción. La teoría de la relatividad habla de todo eso que vamos a hablar hoy y todo eso que hablamos con la clase con Jorge y en general de la relatividad y del espacio-tiempo y todo. Pero hoy nos vamos a concentrar en relatividad especial, que es lo primero que publicó Einstein. En cuanto a relatividad, él publicó otro montón de cosas antes. Y sí, esto es el tema. Pero entonces, ¿quién se inventó la relatividad? ¿Einstein? ¿Sí o no? ¿Quién dice? Pongan nombres. ¿Einstein se inventó la relatividad? O digamos Einstein y Mileva Maric, se dice, creo que es Maric. ¿O quién se inventó la relatividad? Sí, no, pongan en el chat, estoy pendiente. Bueno, nadie dijo, Pues entonces les yo hago, había sí, visto sí, algo dime. relacionado con que pues varios matemáticos como de la época habían dado varias cosas, pero que ellos dos pues llegaron y como que agruparon todo, le dieron una forma a, pues, a las cosas que habían descubierto varios matemáticos de la época. Eso, excelente, excelente. Y para allá vamos a ver a mí me encanta ese planteamiento histórico de la física y sé que a muchos de aquí también les gusta, entonces lo vamos a ver así como la parte teórica. También para agregar que dice Cristian Caicedo, esta teoría funciona tanto con la existencia de la gravedad como sin esta. Así que si tiene gravedad se le llama especial y relatividad general es sin la gravedad. Excelente, excelente. Eso vamos a ver por qué, eso es completamente cierto. Les tumbo una cosa, la relatividad, el principio de relatividad no se lo inventa Einstein, de hecho se lo inventó un señor 400 años antes, que yo creo que lo conoce muy bien, y es este peludo de acá, ¿sí? Galileo Galilei. Ustedes saben que este tipo era, incluso lo podría llamar el padre del método científico, otros dicen que es Francis Bacon, pero ese, ni idea. Galileo hizo un montón de experimentos, como qué cosas, ¿qué han escuchado hablar que hizo Galileo? Por ejemplo, en la Torre de Pisa, que es la leyenda de siempre, ¿qué hizo este man? Bueno, spoiler. Si no pasan 5 segundos, ya me pongo a responder yo como para que nos rinda. Eso, Sergio. Lo de la caída libre, él se puso a jugar con cuerpos, se puso a soltar objetos y se dio cuenta que todos los objetos caen a la misma velocidad. No fue sino hasta Newton que supimos realmente por qué, pero eso, dejó caer dos esferas con diferentes pesos, pero iguales, ¿sí? Esto es algo que se tergiversa mucho. No es cierto que todos los objetos caigan a la misma velocidad porque siempre hay fricción con el aire. Una pluma y un martillo obviamente no caen a la misma velocidad. Les hubiera traído el GIF, pero se me acaba de ocurrir. De una cámara de vacío donde sueltan una pluma y un martillo y caen al mismo tiempo. Eso es muy bacano. No depende de la masa. Luego podemos ver por qué.
Incluso lo podemos ver en un segundito. Y otra de las cosas... Ah, en la Luna hicieron lo mismo también. Bien, bien. No, de hecho, la teoría de caída libre sí, pues eso es un hecho desde hace mucho rato, pero en la Luna ese experimento no era tanto como por, vamos a ver si sí o si no. No, ellos, o sea, desde el hecho de que hayan llegado a la Luna es que esa teoría estaba más que comprobada, pero allá querían hacer como, no un experimento, era más como un show, ¿sí? Como, soltemos una pluma y un martillo a ver qué pasa. Una de las cosas que propone Galileo es algo que conocemos como la relatividad galileana, y él no lo ponía en términos matemáticos, ahora lo escribimos así, pero él decía, es imposible que usted sepa que se está moviendo si está en un océano calmado sobre un barco. Si el barco está avanzando, usted puede poner un gotero, puede poner mariposas, puede poner una paloma, lo que sea, y usted no tiene forma de saber si se está moviendo o no. Sí, esa es una forma de plantear el principio de relatividad que implica que un cuerpo en movimiento es indistinguible de un cuerpo quieto, ¿sí? Si no aceleramos, si vamos en un carro recto, sin acelerar, sin frenar, no podemos diferenciar en nuestros experimentos, en las cosas que hacemos con alguien que está quieto. De hecho, no hay diferencia, ¿sí? Nosotros podemos hacer física tranquilamente montados sobre una pepa que se le está dando vueltas al sol, porque esto se aplica. Sí, eso es lo que llamamos marcos de referencia inerciales. ¿Qué sucede? Entonces nosotros podemos hacer las siguientes transformaciones de la velocidad. Digamos, aquí tenemos una imagen de alguien que suelta unos binoculares. No sé por qué soltarían unos binoculares, güey, bien caros que son. Pero, en fin, suelta unos binoculares del tope de un barco. Y para la persona en el barco, los binoculares caen recto. Para la persona por fuera, los binoculares tienen una velocidad horizontal igual a la velocidad del barco, entonces va a tener un movimiento diferente. Pero algo que decía el principio de relatividad galileana es que los tiempos, casi que intuitivamente, sí tienen que ser los mismos. Sí, si yo hago esa comparación, tienen que ser los mismos. Lo que cambia son las velocidades y las posiciones. Ya después este señor y publica un libro un poquito famoso que se llama El Principia Matemática. Se pone a hacer también un montón de experimentos y a partir de él nace lo que llamamos como la física clásica, ¿sí? La física mecánica. Nosotros con los enunciados de Newton podemos hacer un montón de cosas y Newton fue muy parecido a Einstein, puso unos principios, las 3 leyes de Newton, y después de un tiempo, casi que no, después de un tiempo no, el segundo volumen de su libro publicó también la teoría de gravitación de Newton, para que vean cómo está relacionado esto. Einstein también publicó sus principios, ya vamos a verlos, y después de un tiempo publicó la relatividad general, que habla de la gravedad. ¿Qué pasa? Entonces, 1600 y medio es que Newton sale con sus teorías y todo, y la física, pum, explota, y todo el mundo feliz, todo el mundo haciendo física, experimentos. Por ahí 100 años después, esto lo vimos en otra clase, llegan estos señores, que está carga, pues, hombre. Llegan estos señores, ¿sí? Por ahí 100 años después, 1700, y empiezan a hablar de cargas también. Se descubre que el ámbar, cuando uno lo frota con vidrio, entonces tiene propiedades electrostáticas. Benjamin Franklin dijo, uy, seguramente hay una carga positiva y una carga negativa. Después, Coulomb propone la ley de Coulomb, que es casi que la misma ley de gravitación de Newton, pero para cargas. Y acordémonos que la ley de gravitación es que la fuerza gravitacional es una constante por la multiplicación de las masas sobre la distancia al cuadrado. La fuerza electrostática es una constante por la multiplicación de las cargas sobre la distancia al cuadrado. Sí, entonces tiene el mismo planteamiento, eso fue muy bacano, muy bonito. Después llegan Ørsted y Ampère y siguen experimentando, ya estamos en 1800, cuando eso ahí Colombia estaba bien loquito, independizándose, genial, y en Europa estaban descubriendo la física más chimba que hay. Vieron que entonces si ustedes tienen un cable con cierta corriente, ese cable va a generar un campo magnético, ¿sí? Va a afectar al magnetismo. Se dieron cuenta que entonces había cierta relación entre los imanes, ¿sí? Las piedras magnéticas y la corriente eléctrica, ¿ok? Después llegó este experimentador magnífico, Faraday se llamaba, y dice los campos magnéticos pueden generar corriente eléctrica, ¿sí? Que es como lo inverso de lo que dijeron estos manes, y finalmente llegó
crack de cracks, James Clerk Maxwell, ¿sí? Propone las 4 leyes de Maxwell a partir de estas cosas que han hecho esos otros señores y otro montón de físicos y experimentadores. Y estas son unas cosas que, bueno, son las bases del electromagnetismo, las bases de la electrodinámica, y tienen un montón de resultados teóricos, pero uno de los fundamentales es eso que están viendo ustedes ahí abajo, y es esta ecuación, ¿sí? Cuando uno le hace, no lo voy a explicar porque literal les falta por ahí 3 cursos de cálculo para entender estas cosas que son, pero básicamente esta ecuación está en términos de algunas constantes, algunas cosas, y esto de aquí, que es C. ¿Qué es C? ¿A qué se refería Maxwell cuando escribió C? ¿Eso qué es? ¿Sabes si se lo tienen que saber? Pues C, la constante C. ¿Eso qué es? Bueno, spoiler es... Muy bien, bien, bien. Siempre digo spoiler y lo voy a decir, ahí sí, pam, pam, pam. La velocidad de la luz, la velocidad a la que viajan las ondas electromagnéticas. ¿Qué significa esto? Imagínense, ustedes tienen algunas ecuaciones y así como en el colegio, ustedes resuelven unas ecuaciones y les da que el resultado es un seno, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya dicen, esto es algo periódico. Esto es básicamente lo mismo. Encontramos una función de onda cuya velocidad c, la velocidad de la luz. Y entonces uno dice, se hizo la luz, incluso imprimen camisetas con esto, todas nerdas. ¿Cómo? Mauro, ¿me dices o una pregunta o se te prendió el micrófono? No sé. A las 8 termina, son las 6:30. Creo que se le prendió el micrófono. Silence. Listo. Agustín, Claro, ¿puedo comentar algo? ¿Se podría volver a la diapositiva Claro. anterior, por favor? Sí. Acerca de la última ley de Maxwell, ¿esa tiene nombre? ¿Cómo? Sí, todas tienen un nombre respectivo. Digamos, estas primeras dos son la ley de Gauss, ¿sí? La ley de Gauss eléctrica, la ley de Gauss magnética. La tercera, esta de aquí, es la ley de autoinductancia de Faraday. Que esto en términos matemáticos, si han visto algo de derivadas, está diciendo que cuando yo tengo un campo magnético cambiante, esto me va a generar un campo eléctrico. Y la otra es la ley de Ampère-Maxwell, o la ley de Ampère, que me dice que si yo tengo un campo eléctrico cambiante, me va a generar un campo magnético. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Lo vimos en la clase de electromagnetismo. Eso significa que si yo tengo una carga acelerada, entonces eso me va a generar un campo magnético que también está cambiando, que me va a generar un campo eléctrico, que también está cambiando, que me va a generar un campo magnético, y así. Entonces, de ahí sale la luz, ¿sí? Las ondas electromagnéticas son como un feedback de electricidad y magnetismo. Uf. Y también, con respecto a la relatividad especial, esa bueno, sabemos de forma simplificada, para cuerpos en reposo, la energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Se ha trabajado reemplazando a IC por energía y masa. ¿Sabe? Tiene sentido si se hace eso, de hecho. Espérate que se me desconectó la cámara. Sí, pero igual ese tipo de reemplazos, incluso vos podés sacar esos principios de aquí salen de esto. Esta puta cámara de mierda, perdón. Voy a poner Wi-Fi. Listo, ya. Perdón. Ya. Estos principios son como vos llegas a E igual a mc al cuadrado. Eso ya lo vamos a ver. No es que Einstein se haya sentado en su oficina de patentes y haya dicho como uy, parce, ¿qué tal que E sea mc al cuadrado? No, las cosas que hizo. A ver, no, espérate, que esta cámara no me convenció. Ya. Las cosas que hizo Einstein salen de la electrodinámica. Incluso el paper en el que él publica el principio de relatividad especial se llama En la electrodinámica de los cuerpos que se mueven. ¿Sí? Entonces está súper conectado. Gracias. Eso está muy genial.
Gusto. Gracias por la pregunta. Me encantan esas preguntas, son emocionantes. Entonces, se hace la luz, pero entonces tenemos un problema gravísimo, y es que si ustedes ven esa ecuación de Maxwell, C aparece como una constante. ¿Sí? Es una velocidad y es constante. Y habíamos dicho por Galileo que las velocidades no son absolutas, no son una constante universal. No pueden serlo porque vos tenés otro punto de referencia y, esa velocidad te va a cambiar. ¿Sí? El experimento de siempre es, imagínense que ustedes van aquí en una moto cósmica, no sé, dibujar una moto, van en una moto cósmica a mucha velocidad y van al lado de un fotón. Y si ustedes emiten un fotón de la luz de la moto, se supone, según Galileo, que ese fotón suyo saldría más rápido que el otro fotón. ¿Sí? Estaría diciendo que la velocidad de la luz no es una constante. Entonces sale la pelea más grande. ¿Quién tiene la mejor barba? ¿Sí? ¿Galileo o Maxwell? Ese es un tema de debate que sigue abierto, pero más allá de eso, es cuál de los dos tiene razón. Galileo dice que no hay puntos de referencia absolutos. ¿Sí? Yo puse ahí privilegiados. ¿Sí? No hay puntos de referencia privilegiados. Y Maxwell dice que la velocidad de la luz es invariante. Se mueve esto por acá. La velocidad de la luz es invariante. ¿Qué pasa? Que entonces eso que les digo, o sea, la velocidad de la luz no puede ser invariante porque observadores a diferentes velocidades tendrían que ver velocidades de la luz distintas. Una solución que se propuso muy buena, de hecho, es, digamos, si vemos el sonido, digamos, en un metal tiene cierta velocidad que depende de las propiedades de ese metal, ¿cierto? Pero esa velocidad es una constante para ese metal. ¿Qué sucede? Si yo me muevo con respecto a ese sonido, ahí sí me va a cambiar la velocidad del sonido, pero la velocidad del sonido es constante en el marco de referencia del metal, ¿sí? O del medio donde estamos. Ahí no hay problema. El problema es que aquí no sabíamos qué marco de referencia absoluto usar para la luz. No había dónde pararse como decir, ah, bueno, el que tiene razón con la velocidad de la luz es tal persona, porque todo se está moviendo, ¿sí? La Tierra se está moviendo, el Sol se está moviendo, entonces decían, entonces, ¿cuál es? Entonces salió una propuesta súper ingeniosa, súper bacana, que hoy en día la tachan muy mal, la tratan como si fuera una huevita, pero apareció la idea del éter, de que hay una especie de material, hay una especie de medio que nos atraviesa y que llena todo el espacio, que es un marco de referencia inercial y absoluto, ¿sí? Que la velocidad de la luz es con respecto al éter, que todos nos estamos moviendo a través del éter, pero que el éter es lo que determina la velocidad de la luz y ese es como el punto cero, el marco de referencia de Dios. Era bastante aceptada, bastante popular, hasta que llegaron estos dos señores, Michelson y Morley, y en 1887, ya finalizando el siglo XIX, hicieron un experimento con algo que se inventó Michelson, o Michelson, como le digan, que se llama un interferómetro. ¿Qué es el interferómetro? Ustedes emiten un rayo de luz, ¿cierto? Pum, por aquí en la mitad lo separan, uno lo mandan en cierta dirección, otro lo mandan en otra dirección, se refleja, vuelven y se juntan, y aquí en el centro se juntan y lo mandan a una pantalla. ¿Qué sucede? Que el rayo de luz es una onda, ¿cierto? Si ustedes lo separan, sigue siendo una onda, si lo reflejan, sigue siendo la misma onda, la misma fase, la misma amplitud, la misma frecuencia, y si lo vuelven a juntar con otra onda, entonces pueden pasar dos cosas. Si llegan juntas, si recorrieron la misma distancia, esas dos ondas, yo puedo sumar ondas, eso seguramente lo han visto, eso es algo que se llama el principio de superposición. Yo puedo sumar ondas y si esas ondas llegan así exacticas, viajan a la misma distancia, entonces ¿qué voy a tener? Pues normal, la misma onda que yo mandé. ¿Sí? La separé y la volví a pegar. ¿Qué pasa si una onda recorre más distancia que la otra? O si por algún motivo cambia su velocidad y llega antes que la otra. Entonces ya van a estar lo que se llama desfasadas. Digamos, voy a sumar esta onda y esta onda. Y si sumo dos ondas que están desfasadas, yo voy a tener algo que se llama un patrón de interferencia, que es esto que estamos viendo aquí. ¿Qué significará? O si yo hago ese experimento y obtengo un patrón de interferencia, eso significa que de pronto una de las ondas se movió más rápido, ¿sí? De pronto el movimiento de la Tierra hizo que para una de las ondas el espejo llegara antes.
¿sí? O después. Y entonces yo tendría que ver un patrón de interferencia. Eso es una idea genial y les ganó el premio Nobel en 1907. ¿Qué encontraron? Nada, que no había patrón de interferencia y el experimento era súper delicado, eran unos experimentadores genios y lo hicieron un montón de veces. Hay otro tipo que hizo otro experimento que no lo incluí aquí, se llamaba Fizeau, que también es un experimento parecido y tampoco encontró nada. Si el éter existiera, el más mínimo cambio en esas velocidades se tendría que haber detectado con un interferómetro y no, ¿sí? No se detectó absolutamente nada. ¿Qué hicieron ellos? Demostraron que el éter no existía. Puta, y esa era nuestra solución al problema. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ya vamos a ver. Antes, yo quiero hacer una pregunta. ¿Les suena qué es un interferómetro? ¿O para qué se usa un interferómetro hoy en día? Hay un interferómetro muy famoso, que usa exactamente ese mismo principio, pero para detectar otra cosa. ¿Qué es? Que es como también lo más nuevecito de la física. Muy bien, Dani. Es LIGO, el detector de ondas gravitacionales que hay en varias partes del mundo y hacen lo mismo. Cuando pasa una onda gravitacional, uno de los lados del interferómetro se mueve un poquitico y ya esa onda queda desfasada, ¿sí? Y es exactamente lo mismo. Es un experimento que lleva 100 años, más de 100 años, por ahí ya 140 años de propuesto y lo mismo, solo métale un montón de plata para hacerlo de 4 kilómetros de largo. Y detectar ondas gravitacionales. Y así, por ejemplo, detectaron el merger pues, o la colisión de agujeros negros de mediana masa hace como un mes. Entonces, esto es todo bacano. Dato curioso, esto yo creo que de los momentos más chimbas de mi vida académica. Una vez con un amigo se nos ocurrió una idea así loca, esas que se nos ocurren a todos, como, uy, ¿qué tal que pase tal cosas con ondas gravitacionales? Y bien creídos, creímos que sin estudiar ni nada, nuestra idea tenía validez. Y bueno, le escribimos a uno de los que, cuando descubrieron las ondas gravitacionales, o sea, eso estaba en el full hype, le escribimos un correo a uno de los investigadores que trabaja aquí, Mario Higuera, creo que se llama, argentino. Le escribimos un correo con nuestra idea y nos respondió que no, nuestra idea era una mierda, pero se tomó el tiempo de decir por qué y que esto no se cumplía, que no sé qué, esto no pasa. Y no sé, fue genial, weón, que le respondan a uno, haga de cuenta, Einstein no, pero no sé, Ehrenfest, que le escriban a Ehrenfest en sus días y el man le responde una cartica bien pensadita. Fue muy chévere. Y así, vamos a hablar de entonces este hijo de puta que llegó y dijo, en 1905 le soltó el micrófono y dijo, ustedes que estaban peleando, por los marcos de referencia inerciales y la luz, ¿cierto? Bueno, déjame, yo lo pienso. Listo, ya. Publicó un paper. En junio 9 publicó el paper del efecto fotoeléctrico, que no tenía nada que ver, con ese problema. Y le ganó el premio Nobel. ¿Qué dijo en el efecto fotoeléctrico? Nada más y nada menos. Incluso muchas veces dicen, uy, no, parce, Einstein no se ganó el Nobel por la relatividad, sino por esa huevonada. No, ahí dijo, ¿qué es el efecto fotoeléctrico? Cuando ustedes tienen una placa metálica y lo iluminan con cierta luz de cierto color, en algunos colores particulares, en algunas frecuencias particulares, ustedes van a medir una corriente, o sea que empiezan a fluir electrones. En otras regiones no. Ese es el efecto fotoeléctrico. ¿Qué dijo Einstein? Dijo, probablemente la luz son partículas, ¿sí? Vienen paqueticos de energía. Por esos mismos días, Planck también estaba diciendo algo muy parecido. Incluso trabajaron juntos varias veces y ahí nació la física cuántica. En esa y en la idea de Planck de que la energía viene en paquetes. Ese es el origen de la física cuántica. Entonces se ganó el Nobel por eso, muy tecito. Pero no hemos respondido la pregunta. ¿Cómo reconciliar a los dos señores de la barba? Entonces publicó otro paper. El movimiento browniano. Tampoco tiene nada que ver. Sí, en julio, un mes después, el movimiento browniano decía que uno podía, y si se vieron el video que les mandé ahorita, muy bacano, él dice que eso es otro efecto que se conocía y es que uno tiene partículas en un medio y esas partículas se van moviendo aleatoriamente. Chun, 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 chun. Y entonces él hizo un modelo matemático explicando que ese movimiento aleatorio de partículas livianas en un medio se debe
a procesos atómicos, ¿sí? Bueno, procesos no, pero a choques de átomos con esas partículas. Y no le ganó ningún Nobel, pero dijeron como, uff, mero teso, weón, este man descubrió, pues no descubrió, pero esa es una forma de comprobar que existen los átomos. Ya van 2 papers en este año. El tercer paper que sacó es el de la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, ¿sí? Que ya así es lo que queremos. Ya sacó lo que llamamos la relatividad especial. Y todo el mundo quedó, wow, este man es una bestia. Como si fuera poco, otro. 4 papers revolucionarios en un año. Sacó el paper de la equivalencia de materia y energía, que es la ecuación que nosotros conocemos de E igual a mc al cuadrado, que ahorita vamos a ver que no está completa. No está completa, le falta algo, que es lo que puso ahorita Eva, pero bueno, a eso vamos. Esto es algo también muy importante histórico y un debate que sigue prendido al día de hoy, y es que alrededor de 1990 salieron algunas cartas de Einstein y de Mileva, que es la esposa o ex esposa de Einstein más bien, que hablaban de su trabajo, el trabajo de ellos, ¿sí? Nuestro trabajo. Einstein le escribía cartas a Mileva y a veces decía mi trabajo cuando hablaba de ciertas cosas y a veces decía nuestro trabajo, ¿sí? O sea, no está completamente verificado que haya sido Mileva pues la que le ayudó, pero parece haber un indicio. ¿Quién era Mileva? No era cualquier pelada ahí, era una física muy tesa, 4 años mayor que Einstein, que gonorrea, esta historia es súper maluca, porque le faltaba un examen para completar el doctorado. Y en 1901 quedó embarazada de Einstein, entonces le tocó salirse de los estudios y abandonar la física. Ese bebé lo tuvieron que poner en adopción porque no estaban casados, entonces hubiera sido una cosa terrible. Después sí se casaron y tuvieron sus más hijos, y Einstein le puso los cachos con la prima de Einstein, ¿sí? Se metió con su propia prima y le puso cachos a la esposa de Super Tesa, con quien supuestamente, al parecer, habían tenido como esas ideas juntos. Otros indicios de eso es que, digamos, el efecto fotoeléctrico, antes de noviarse con Einstein, Mileva había trabajado justo en el efecto fotoeléctrico con un profesor en la Universidad de Heidelberg, y dio la casualidad de que su esposo propuso un paper del efecto fotoeléctrico, y años después el profesor con el que Mileva había trabajado se ganó el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, pues, o por esos trabajos que había hecho. Entonces, hay una tristeza histórica muy grande, es que Mileva fue una física muy tesa que por su época la olvidaron, ¿sí? Por su época le atribuyeron todo a Einstein, y Einstein, digamos, cuando se divorciaron, Einstein le tuvo que dar la mitad del dinero que se había ganado con el Nobel. Mileva se lo gastó todo tratando al hijo, marica, de Einstein, que tenía esquizofrenia, y Einstein, nada, pues se parchó el resto de su vida. Entonces, mero hijo de puta, cancelen a Einstein. En este canal muestran esas cartas. Ah, bueno, pero entonces, que me lo mandaste por interno, Maya. Eso, ahí lo pasé también. Ahí están los videos de las cartas de Einstein y Mileva. Entonces, eso sigue siendo un debate abierto, pero igual, sea que ella haya sido coautora o no de la relatividad, sí fue una persona histórica muy tesa que no se le da suficiente reconocimiento, muy triste. Hay mucha otra gente también, mucha otra gente que ahorita dijeron, creo que fue Dani que contó que había otro montón de físicos ahí metidos que nadie lo recuerda. Entonces vamos a hablar de ellos, que también es importante. Postulados de la relatividad de Einstein. Fíjense, Einstein, como este hijo de puta es mañoso, dijo, tenemos una pelea, ¿sí?, entre cuerpos en movimiento, entre campos de referencia inercial, si hay observadores absolutos. Galileo decía que no hay observadores absolutos. Y Maxwell, que decía, bueno, obviamente una salvedad histórica aquí, Galileo no estaba diciéndole a Maxwell, entonces que nos damos los traques, no. Pues Galileo se murió en 1600 y pico, y ciego y todo. Eso fue 200 años después. Era el legado de Galileo, el legado que tiene la física. Entonces Galileo está diciendo que no hay puntos de referencia absolutos. Maxwell decía que la velocidad de la luz no podía cambiar. ¿Quién tiene razón? Llegó Einstein, bien avispadito, Einstein y Mileva, y dijeron, pues los dos. ¿Cómo que los dos? Sí, los dos. Le dieron la razón a los dos. Los principios de la relatividad
o los postulados de la relatividad especial, dice que todos los observadores en movimiento deben medir la misma física. No hay puntos de referencia privilegiados. Esto es importante. Cuando uno habla de observadores de movimiento, es observadores inerciales que van a velocidad rectilínea uniforme. Observadores acelerados ya no cuenta tanto. Sí, esas aceleraciones son mañosas y no podemos aplicar lo mismo. Pero los observadores de movimiento inercial, sí. Ese es el primer principio, el principio especial de la relatividad. Y el segundo es que C era invariante. Y ya, literal, casi que si uno lo mira, no dijo ni culo, porque la pelea en la historia de la física en ese entonces era, bueno, tenemos estas dos cosas, ¿qué hacemos? Y Einstein dijo, pues las dos. ¿Qué le da como valor a lo que puso Einstein? Lo que dijo Einstein. ¿Se dice Einstein o Einstein? Yo he visto que le dicen también Einstein, porque es en alemán, pero yo le voy a seguir diciendo Einstein, porque de igual manera un hijo de puta no se merece que le diga el nombre bien. ¿Qué pasa con estos dos principios? Es muy charro porque esto es en todo en la física. Si ustedes ven las matemáticas euclidianas, perdón, la geometría euclidiana tiene como depende de quién lo define, pero entre 4 y 13 principios básicos. Y ya de ahí en adelante, todos son teoremas a partir de esos principios. La probabilidad, la estadística, tiene 3 principios básicos también. Y de ahí, todo el resto. Las leyes de Newton eran 3, más la gravitación, que uno puede decir que es como la cuarta ley. Y de ahí, todo se va. Sí, entonces son cositas básicas, pero que si uno les piensa, vamos a llegar a resultados más candentes. Entonces veamos esto. Esto es algo que Einstein hizo, que no todo fueron ecuaciones, sino que están los muy famosos experimentos mentales de Einstein y Mileva. ¿Sí? O Mileva, no sé. Entonces déjenme, me voy a llevar eso para mi tablerito. Voy a dejar de compartir un segundo. Por ahora, preguntas. Hasta aquí tienen preguntas para que empecemos a desglosar estos experimentos de este par de señores y señoras. Observaciones, correcciones, ¿qué cuentan? Mientras hablo este tablero, que es demoradito. ¿Qué más han escuchado? ¿Qué otros físicos ayudaron a crear esta teoría? Pero converse, ¿no? Que eso es demoradito en cargar. Avanzado. Es que comparto allá. Listo. Borrar lienzo. Entonces vamos a hablar de estos postulados tan bacanos. Y les voy a dar un ratico como para que desglosemos bien este problema que es muy interesante. Y me dice, 2 fotones, o sea, ustedes tienen un tren, él lo hacía con trenes, a veces naves espaciales, es más bacano, que medía de extremo a extremo. Yo le puse 2 minutos luz, pero ustedes le pueden poner L, sí, es igual. 2 fotones salen al mismo tiempo de extremos opuestos de ese vagón, ¿cierto? Recorren cada uno la mitad del vagón y se encuentran en el centro con un sensor. ¿Ok? Eso es lo primero. Eso es lo que observa una persona dentro del vagón. Que acuérdense que el primer postulado nos dice que está bien, ¿sí? Lo que dice y lo que observa esa persona debe de tener sentido. ¿Ok? Uy, me quedó eso todo echado. Ahora, la pregunta es, si el vagón se está moviendo a 0.5 veces la velocidad de la luz, ¿qué va a observar este muñequito que está quieto afuera? Entonces, en particular, el que va a observar, queremos, y esto lo pueden hacer, supongo que todos. Esto es un planteamiento que podemos aplicar de física del colegio. Sí, eso es solo con cinemática. Eso es pura cinemática, pero aplicando y teniendo en cuenta siempre el segundo principio de la relatividad especial. Vamos a ver.
esta distancia de aquí a aquí es L medios, al igual que es esta distancia de aquí a aquí. ¿Ok? Entonces, la única fórmula que vamos a usar aquí de física cinemática es que la posición final es la velocidad por el tiempo más la posición inicial. Eso es lo único que vamos a necesitar aquí. Espero que entonces no vaya a ser muy confuso para todos. Sé que hay algunos de aquí que no, de pronto no han visto esto. Ahí sí me disculpan, pero esto es como una entradita ya sí más fuerte a lo que implica la relatividad. Entonces, vamos a ver en cuánto tiempo llega el fotón 1 al sensor, llamémoslo S. ¿Ok? Entonces, si lo hacemos primero para el observador en reposo, observador en reposo, respecto al vagón, bueno, no, cambio esas palabras que pueden ser un poquito confusas. El observador en el vagón. El que ve que la partícula 1, su posición final es L medios, ¿cierto? Su velocidad es c, su tiempo es t, y la posición inicial, si empezamos a medir x desde aquí, entonces la posición inicial es 0. De aquí sencillamente el tiempo que le toma al fotón en llegar a la mitad del vagón es L sobre 2c. Que según estas cosas que metimos aquí, si el vagón mide 2 minutos luz, entonces ese tiempo que le toma en llegar a la mitad del vagón es 1 minuto. ¿Ok? Fácil. Hasta aquí dudas o no. Tiene sentido, ¿cierto? Quiero ver en el chat otra vez, sondeo. Todos digan sí, no, sí, no, sí, no, que no les dé pena porque todos van a escribir. ¿Tiene sentido esto que acabo de escribir? Que se supone que es física como de décimo, o no tiene sentido. Si no tiene sentido, pongan que no, ¿sí? Que va a haber varios que van a pensar que no tiene sentido o que no entienden. No hay problema. Agus, ¿podrías repetirlo rápidamente? Ok, rápidamente. Estamos en el observador, en el vagón. Si el centro del vagón no se va a mover, se mueve solamente el fotón. Entonces vamos a usar esta ecuación de física cinemática para decir la posición final del fotón es, bueno, ahí me pusieron por interno que ni idea, está bien, esa es la idea y tenemos buen tiempo tenemos una hora, creo, vamos a irnos súper lento con esto, que eso es fundamental. Vamos primero, como en cualquier problema de física, a definir nuestras como que puntos de referencia. Entonces, yo voy a medir las posiciones llamadas X, así. Aquí es X0, la posición del centro del vagón es L medios y la posición del final del vagón es L. ¿Ok? Ahora, esa superecuación de la física cinemática me dice que la posición final de un objeto es igual a la posición inicial, la voy a escribir un poquito diferente, la posición inicial del objeto más su velocidad por el tiempo. Eso es cuando es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Entonces, para el observador en el tren, él dice, bueno, el fotón empieza aquí, ¿sí? Significa que x0 es igual a 0. Bien. El fotón termina aquí, o sea que x final es igual a L medios, ¿sí? Empieza aquí en x igual a 0, termina aquí en L medios. La velocidad del fotón es c, ¿ok? La velocidad de la luz. Y t es el tiempo que tarda el fotón en llegar hasta la mitad, que no lo conozco, lo voy a despejar. Esto es un problema de física de colegio, fácilmente. ¿Qué significa eso? Acuérdense que la velocidad es metros sobre segundo. ¿Cuánta distancia recorre cada segundo? Entonces, cuando lo multiplico por tiempo, me va a dar una distancia. ¿Sí? Velocidad por tiempo
me va a dar distancia recorrida. Entonces, voy a meter estos valores en la ecuación. X final es L medios. X inicial, o sea, X0, 0. Más C por T, que es mi variable. Y simplemente puedo despejar T como L sobre 2C. Bien, ahí no hay ningún problema, no debería haber ningún problema. Esa es la partícula 1. Perdón, lo que dije, puede haber problema, no hay problema que haya problema, ¿sí? Si hay problema, cuéntenmelo ahí, que para eso estamos. La idea es que vayamos relajados. Para la partícula 2, vamos a hacer el mismo análisis. Díganme entonces ya ustedes, ¿cuál es la posición inicial de la partícula 2 que está acá? La posición en X inicial de la partícula 2. L. Muy bien. ¿Cuál es la posición final de la partícula 2? L medios, muy bien, termina acá. ¿Cuál, y ojo con esta es truculenta, cuál es la velocidad de la partícula 2? La velocidad, no la rapidez. Menos E. Menos E, muy bien. Muy bien, Juan. Acuérdense que la velocidad tiene signo, ¿sí? La velocidad tiene dirección. Si pusiéramos C, significaría que la partícula 2 también va para la derecha. Entonces, empecemos aquí. La posición inicial de la partícula 2 es L. La posición final es L medios y la velocidad es menos C. Entonces vamos a reemplazar eso en nuestra ecuación a ver qué nos da. La posición final, L medios. Entonces voy a volver a escribir aquí, X final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Entonces posición final es L medios. Posición inicial es L menos C por el tiempo. ¿Sí? Porque acuérdense que la velocidad es negativa. Entonces yo, como despejo esto, voy a pasar el L a restar al otro lado. Entonces L medios menos L igual a menos C por T. L medios menos L es menos L medios, ¿sí? Un medio menos 1 es menos un medio, es igual a menos C por T. Y yo cancelo los signos y llego otra vez a lo mismo, a que T es L sobre 2C, ¿sí? Tiene sentido. Salen con la misma velocidad, recorren la misma distancia, solo que en direcciones opuestas y se encuentran y ya, fácil. Eso es lo que observa el tipo del tren. Vamos a ver qué observan desde afuera. Entonces voy a borrar todo esto. Uy. Vamos para arriba. Entonces, vamos a ver. Para el observador afuera del tren, normalmente lo que haríamos aquí es, empecemos por la velocidad de la partícula 1. Normalmente nosotros diríamos, según las transformaciones galileanas, entonces la velocidad de la partícula 1, bueno, pongámosle nombre a la velocidad del vagón, llamémosla U. Normalmente yo diría, bueno, eso es C más U, ¿cierto? Eso es lo que haría uno en física de movimiento rectilíneo y resuelve. Pero esta vez no. Esta vez acuérdense que los fotones todos viajan a la misma velocidad. Entonces, para este observador, ese fotón va a viajar a C. Entonces, ahí empieza la primera cosa rara. Luego, la posición inicial, o sea, la podemos dejar en 0, pero la posición final, fíjense que ya no es L medios, porque como el tren se está moviendo, este detector de aquí, esta X, también se va a estar moviendo. Entonces, esa posición final también depende del tiempo. Entonces, vamos a decir que es la velocidad del tren por el tiempo. Sondeo en el chat, ¿es claro o no es claro que esta posición final del fotón es la velocidad del tren por el tiempo? ¿Sí? ¿Hay un sí? Solo avanzo hasta que haya un montón de sí. Sí. Sí, claro, sí. Listo, C, listo. Ya hay varios sí.
Los que se quedaron en no, bueno, no se preocupen. Si quieren, cómanse un chocolatico y relájense un poquito. Que esto es solo como para mostrar uno de los resultados y ya volvemos a la teoría. Entonces, ya podemos reemplazar esto en nuestra ecuación. Que acuérdense, posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Posición final es la velocidad del tren por el tiempo. Posición inicial es 0. Y C por T nos da esto acá. ¿Sí? Sí, me suena raro. C, posición inicial, 0, posición final. Ah, bueno. Falso. Eso está falso. Aquí en este caso tenemos que hacer otra ecuación para el sensor. Sí, eso es lo que se hace en física cinemática. Ahí tenemos que decir que la posición inicial del sensor era L medios. La velocidad del sensor es U y la posición final del sensor es lo mismo. Posición inicial más UT. ¿Ok? Entonces, la posición final del sensor va a ser L medios más UT. ¿Qué podemos decir entonces de la posición final del fotón y la posición final del sensor? Si ese final, ese tiempo es cuando el fotón llega al sensor, ¿qué podemos decir de esas dos posiciones? ¿Qué dicen? Son iguales. Sí, bien. ¿Por qué? Fíjense que el fotón empieza aquí, el sensor empieza aquí, y el sensor, digamos que se mueve un poquito rápido, pero el fotón se mueve más rápido, y eventualmente se van a alcanzar. ¿Ok? Se van a alcanzar y van a tener la misma posición final. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esas dos cosas las podemos igualar. Entonces, esta posición final no va. Tenemos la posición inicial del fotón que es 0 y la posición final, que no sabemos cuánto es, la tenemos que igualar a ese. Entonces, la posición final del sensor es la misma posición final del fotón, pongámosle, y reemplazando esta ecuación a la izquierda, decimos L medios más U por T, y ponemos la parte del fotón, que es C por T. ¿Ok? Ahora sí puedo despejar. Voy a pasar este UT al otro lado. Queda L medios es igual a CT menos UT. Saco factor común T. T por C menos U. Y el tiempo es L sobre 2 por C menos U. ¿Ok? Cierto tiempo que nos está dando ahí. Todavía no vamos a ver cuánto da. Para no gastarme mucho tiempo haciendo el otro proceso, entonces vamos a hacer lo mismo. Esta posición final del sensor sigue siendo la misma, pero para la segunda partícula, la posición inicial es L. ¿Ok? Entonces vamos a volver a hacer la igualación. La posición final del sensor es igual a la posición final de la partícula. Luego... Resultado de Wikipedia, traducido por me Google. activó el OK Google. Espérense acá. Bueno, entonces nosotros decimos que la posición inicial del sensor es L medios más UT. La posición final de la partícula es L menos C por T. Y yo hago este despejo y me da que el tiempo es L sobre 2 por C más U. ¿Sí? Para el tipo de afuera, ¿qué sentido tiene esto físicamente? Él está viendo que sale un fotón hacia la derecha, sale un fotón hacia la izquierda, pero lo de L medios, bueno, que de todo lo de L medios, me están pidiendo que explique esa parte.
Bueno, fíjate que L medios, bueno, miren que el largo del tren es L, pero el sensor empieza en la mitad del tren. Entonces la posición inicial del sensor es la mitad de L medios, ¿ok? De ahí sale. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que lo que ve la persona fuera del tren es que conforme el tren se va moviendo, casi que para el fotón de la derecha es más fácil llegar al sensor, llega más rápido que para el fotón de la izquierda. Como llega más rápido, llegan a diferentes momentos, pero eso no tiene sentido. Sí, esa es una de las primeras, por eso tiene el nombre de paradoja. Por eso tiene el nombre de paradoja, porque, eso me adelantó un montón. Porque entonces el resultado que estamos obteniendo aquí es que el tiempo es diferente, o ni siquiera que el tiempo es diferente, estamos obteniendo un resultado de que según qué observador tenemos, los fotones llegan y no llegan al mismo tiempo. Entonces eso está muy raro. ¿Qué resuelve Einstein aquí? Este es uno de los primeros experimentos mentales. Él dice, ve, ahí tu problema, ahí lo que tenés que cambiar, lo que tenés que corregir, es esa idea de que hay forma de que estos dos eventos sean simultáneos objetivamente. ¿Cómo puede cómo puede pasar que dos objetos sean simultáneos? Intuitivamente uno diría, nada, pues tienen relojes, tienen, no sé, cualquier cosa. Pero uno de los resultados más famosos de la relatividad especial, que es muy loco, es que dos eventos separados espacialmente no pueden ser objetivamente simultáneos. ¿Sí? Si nosotros hacemos el dibujito de X y T, cuando hablamos de la salida de los dos fotones, entonces, esto no tiene control Z, pero bueno, digamos que uno sale aquí, otro sale aquí, salen al mismo tiempo en T igual a 0 y arrancan tun y el otro tun, y aquí se encuentran. ¿Sí? ¿Qué es uno de los resultados de la relatividad especial? Que esta línea de aquí vertical no es vertical para todos. Para el observador que está afuera del vagón, esa línea se ve más o menos así. Estoy exagerando, pero bueno, olvídenos de las líneas, que yo creo que eso ya es meter mucho cuento muy, muy raro. El hecho es que no podemos decir con absoluta certeza que dos objetos separados son simultáneos. Pueden ser simultáneos para un observador, claro, pero para otro observador que se está moviendo con respecto a ese, prohibido. Se nos cae toda la física. Tienen que ser simultáneos las llegadas, porque no están separados por ningún espacio. Simplemente llegan y el sensor mide que los dos llegan al mismo tiempo. Eso sí se puede decir con certeza, que los dos fotones llegan al mismo tiempo, pero no pueden haber salido al mismo tiempo. Eso es uno de los resultados potentes. Otro de los resultados chéveres de la relatividad especial no es de Einstein, ¿sí? Incluso tiene más tiempo que la relatividad especial. En 1899, ya empezando en 1900, Lorentz, que es uno de los matemáticos y físicos que estaba trabajando en estos problemas desde antes de Einstein, él estaba trabajando con la idea esa, de la simultaneidad, de cómo hago para sincronizar relojes que están separados entre sí. Entonces él tenía una idea de que para sincronizar relojes lo mejor que yo puedo hacer es estar mandando, digamos que esto es un reloj, estar mandando señales de luz, ¿sí? Estar mandando información de luz. Y entonces así yo puedo tener relojes sincronizados alrededor del mundo. ¿Qué pasa? Entonces él tenía ese problema también. Él decía, pero esto no me cuadra porque si yo pongo a mover a este reloj, si está en movimiento, entonces ya la sincronía no me da. ¿Sí? No me da. Entonces propuso esta, casi que, o sea, yo no sé por qué dicen que la relatividad es así de Einstein, sino este man propuso uno de los resultados más importantes de la relatividad especial
antes de Einstein. Einstein sí hizo un montón de cosas matemáticas que Lorentz no hizo, pero Lorentz casi que estaba llegando al mismo resultado de Einstein simultáneamente. Y ellos ya después se volvieron panitas y trabajaron juntos. Pero en ese momento fue casi que casualidad. Lorentz dice, ven estas dos ecuaciones. Y aquí llega, esta es la cabra de la que mencionaba Eva ahorita. Llamemos esta cosa beta. Beta es simplemente la relación entre la velocidad de algo y la velocidad de la luz. Es decir, si yo voy, y eso es por facilidad también, para no estar diciendo, es que yo voy a 1578 kilómetros por segundo. No, simplemente me olvido del valor absoluto de la velocidad de la luz, es 300.000 kilómetros por segundo. Y yo digo, nada, yo me muevo a 0.5 veces la velocidad de la luz, yo me muevo a 0.8 veces la velocidad de la luz. Entonces beta es solamente esa relación. Si yo me muevo a 0.8 veces la velocidad de la luz, entonces vamos 0.8 c sobre c, beta es solamente 0.8. Sencillo, esto no tiene ciencia. Y propuso esta cosa de aquí que se llama el factor de transformación de Lorentz. Sí, que yo me acuerdo en mi época cuando veía esa ecuación, yo la veía muy grande, muy larga, muy aterradora. La verdad es súper sencillita, la vamos a analizar. ¿De dónde sale? La demostración un poquito más complejita. Aquí sí traguemos por entero. Pero eso es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrada. ¿Qué implicaciones tiene eso? Volvamos al tablero. Agustín, Dime. le digo un dato curioso y es que yo me estaba leyendo un libro de Arthur Eddington que se llama La naturaleza del mundo físico. Pues tiene ya 100 años. Y no lo llama la transformación de Lorentz, sino que lo llama Fitzgerald Contraction. Ok, sí, eso es otra cosa medio polemiquita de la historia de la física. Aquí había un montón de físicos trabajando. Había otro man que se llamaba Fitzgerald, que no es nada famoso, cero famoso. De hecho, yo apenas aprendí de él ayer que estaba leyendo sobre la clase, que incluso casi que le mandó las cartas a Lorentz diciéndole que era un hijo de puta porque motivos, ¿sí? Hay otro físico que era más bonito, más ternito, se llamaba Henry Poincaré o Poincaré. Lo voy a escribir porque eso es Poincaré, era francés, y también estaba trabajando con Lorentz sobre este tipo de problemas y también tenía unos resultados muy parecidos. El otro Fitzgerald, ahí sí no, la verdad no sé cómo se le atribuyó. Lo leí aparecer ahorita y leí que había como una cierta discordancia, pero bueno, eso ya es chisme. Entonces, vamos a ver este factor de Lorentz, que es, bueno, escribámoslo sin una raíz, abajito nomás. Esto es 1 menos beta cuadrado. Entonces, los que han analizado dominios de una función o ese tipo de cosas, no, realmente todos. Esto es una raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, lo que hay adentro, ¿cómo tiene que ser? Al menos en números reales, ¿sí? No estamos trabajando con complejos, tiene que ser positivo, ¿cierto? No vamos a trabajar con raíces de números negativos. Tiene que ser positivo, entonces 1 y beta cuadrado, ¿cómo deben ser? ¿Qué significa? 1 tiene que ser como con beta cuadrado. Mayor, muy bien. 1 siempre tiene que ser mayor a beta cuadrado para que eso siempre sea positivo. Y yo puedo sacar raíz cuadrada en estas desigualdades, ¿cierto? Entonces voy a decir que 1 es mayor que beta. Eso significa que b sobre c, bueno, lo voy a escribir así como está. 1 es mayor que b sobre c. Siempre, siempre, siempre para que eso funcione. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Ajá, muy bien. Esto de aquí significa que b, o incluso lo podemos pasar a c a multiplicar. Entonces, y eso implica lo siguiente. C mayor que B. Siempre. ¿Sí? La velocidad del objeto siempre tiene que ser menor a la velocidad de la luz.
Esta es una de las formas, eso no es ni siquiera una demostración, esto es algo como, bueno, pues las transformadas de Lorentz no funcionan si yo me paso la velocidad de la luz, que ya quedarían negativas. Pues o una raíz negativa, eso no tiene sentido. No es una demostración fuerte, es solamente como para mostrar que eso sucede, ¿sí? Que esa es una de las implicaciones de la relatividad especial. En realidad demostraciones hay por todas partes, ¿sí? Por todas partes. También sucede que para viajar a la velocidad de la luz necesitamos energía infinita, que eso lo vamos a ver ahorita. Un montón de cosas. Entonces, volvamos. Entonces, sigamos viendo. B, bueno, volvamos a donde el rayo es, aquí arriba. Si beta es B sobre C, los valores de beta van entre qué y qué valor, ¿sí? ¿Cuál es el valor mínimo que puede tomar beta y cuál es el valor máximo? ¿Qué dicen? 0 y 1 dice Anderson. ¿Alguien de más? ¿Alguien de menos? ¿Cuál es el rango de valores aceptables aquí? Bueno, resulta que no es exactamente 0 y 1, sino que aquí les metí un chanchullo. Cuando yo saco esta raíz cuadrada, es el límite tendiendo a 1, pero el chanchullo que yo les metí es que cuando yo les metí esta raíz cuadrada, aquí me faltó un menos 1, ¿sí? ¿Ok? B puede estar entre menos C y C, porque estamos hablando de velocidades al fin y al cabo. Sí. A veces incluso uno no lo pone con velocidades, uno lo pone solo con rapideces. Entonces podemos decir que está entre 0 y 1. A veces lo pueden decir que está entre menos 1 y 1. Igualmente esto está al cuadrado. Entonces la parte negativa se va a ir y queda entre 0 y 1. Ok, entonces yo quiero que analicemos bien esta transformada de Lorentz. ¿Qué significa? Entonces voy a borrar todo esto para que lo miremos bien. Entonces sigamos viendo. Si beta está entre está entre 0 y 1, o beta cuadrada está entre menos 0 y 1, entonces esta raíz también va a estar entre 1. Es más, hagamos una. Si beta es igual a 0, y eso corresponde a un gamma igual a, ya lo vamos a ver, y si beta es igual a 1, que es como el valor límite, eso corresponde a un gamma que vale, ya vamos a ver. Entonces fíjense, si beta vale 0, es decir, que la velocidad es muy chiquita comparada con la de la luz, o la velocidad es incluso 0, entonces eso es 1 menos 0. Entonces otra vez, 1 sobre 1 menos 0, eso es simplemente 1. ¿Ok? Entonces gamma, o la cabrita que le decía a Jorge, esa cabra va a valer 1. Ya les digo para dónde va esto. Si beta vale 1, entonces esto es 1 menos 1, y eso da 1 sobre 0, entonces eso tiende a infinito. ¿Ok? Tiende a infinito, no podemos llegar a 1. Beta no puede valer 1, el valor de 1 está prohibido, pero se puede acercar mucho. ¿Ok? Entonces esto quiero que lo tengan muy en cuenta. Esto es velocidades bajas y velocidades altas. El factor gamma va de 1, ¿sí? Cuando no está pasando nada, cuando no estamos hablando de relatividad, el factor gamma vale 1. Y cuando yo me voy acercando a la velocidad de la luz, el factor gamma pasa a ser cercano a infinito. Entonces ya sí podemos hacer cosas interesantes con esto. ¿Para qué me va a servir el factor gamma? Para estas dos cosas, que son otros de los resultados importantes de la relatividad. Y hay una foto bonita de Einstein y Lorentz para que vean que eran parceritos. Yo voy a decir lo siguiente. Un observador puede medir un tiempo o una longitud, ¿sí? Digamos que mide un tiempo t y una longitud L, conocidos como el tiempo y la longitud propia.
Si yo mido en este momento mi escritorio, si tomo un intervalo de tiempos, normal. Entonces, para mí, este y L, eso es mi tiempo propio. Un observador que se esté moviendo con respecto a mí, esa longitud y ese tiempo los va a medir distintos. En particular, el tiempo lo va a medir así. Espérense que lo taché prácticamente. Pluma. El tiempo lo va a medir así, gamma, por mi tiempo. Y la longitud la va a medir así, mi longitud sobre gamma. Veamos el tiempo, veamos eso. Veamos si gamma vale 1 para velocidades bajas y gamma vale infinito para velocidades altas. ¿Qué implica eso? Digamos que ese observador se está moviendo muy rápido, se está moviendo casi que a la velocidad de la luz. Entonces yo cuento 10 segundos. ¿Sí? O yo hago el ejemplo más bacano, el ejemplo que siempre me gusta poner es, si yo pongo una canción, si yo pongo, no sé, digan un temazo así bien bacano, para que escuchemos, que le sepan cuánto dura. No sé, Bohemian Rhapsody dura 9 minutos, ¿no? O digan alguno, a ver qué vamos a escuchar. Bohemian Rhapsody dura casi 6 minutos. ¿Cuánto? Casi 6 minutos. ¿Cuánto? Casi 6 minutos. Ya. Ok, ahí hay unas buenas sugerencias. One de Metallica, 7 minutos. Echoes de Pink Floyd. Uy, a mí me gusta Echoes, está chimba. November Rain de los... Uy, Time. No, marica, ya perdieron. Ganó Time de Juanse. ¿Sí? Otra que iba a proponer era 4:33, que no sé si conocen 4:33. November Rain, que dura casi 10 minutos. November Rain también chimba, pero yo creo que Time tiene más sentido. No sé cuánto dura, pero digamos que dura 10 minutos. Si para mí Time, no, dura mucho menos, dura como 3 minutos, ¿no? O el álbum. Eso es un álbum, no, eso es parte de Dark Side. En fin, digamos que dura 5 minutos, y como para ponerlo 5:30, listo. O la colección completa de Another Breaking the Wall. Ahí sí se nos va un montón de tiempo, pero veamos lo que va a pasar. Yo estoy escuchando esa canción, me dura 5 minutos. Un observador cercano a la velocidad de la luz, ese intervalo de tiempo, ¿cómo lo va a medir? Digan, pongan. ¿Qué dicen? ¿Cómo va a medir ese intervalo de tiempo? ¿Que dure cuánto? Según eso que tenemos ahí señalado, de que el tiempo que él mide es gamma por t. Bueno, Juan se va en una nave espacial escuchándola. Mentira, no, o sea, no hay, a menos que se meta en un agujero negro, no hay forma de hacer que Time, pues o que la música, eso es lo bacano de la relatividad general, que lo hablamos con Jorge. Relatividad general, incluso como para que sepan, ahí me escucho. En relatividad general pasa lo inverso. En relatividad general, el tiempo que mide alguien cerca a un campo gravitacional es 1 sobre A por el tiempo y la distancia es A por la distancia propia. Y A, lo voy a poner por aquí, es el factor de Lorentz gravitacional, que es casi lo mismo, 1 menos el radio de Schwarzschild del objeto donde estoy sobre el radio. Ok, pero bueno, eso es otra cosa, eso es relatividad general. Díganme, el tiempo, yo mido 7 minutos, yo mido 7 minutos. El observador que se está moviendo rápidamente, ¿cuánto tiempo mide? ¿Tiende a qué? Tendiendo al infinito, ¿sí? Si yo voy muy rápido, si yo me estoy moviendo a mucha velocidad, entonces las cosas del mundo quieto, yo las voy a medir con mayor duración. ¿Ok? Lo mismo, si yo mido, digamos, 1,85 m y me acuesto en la dirección en la que se está moviendo alguien muy rápido, esa persona que va muy rápido va a ver lo inverso. Si va muy, muy, muy rápido, cercano a la luz, va a ver que yo soy un platico, ¿sí? Que yo estoy aplastadito, achatadito. Eso es uno de los resultados. Pasa algo muy charro y es que uno
uno puede hacer el cálculo, por ejemplo, para un muón, una partícula de esas que llegan a la alta atmósfera del medio interestelar, y para esa partícula, según la relatividad, la Tierra está achatada. Esa partícula ve la Tierra como un plato, ¿sí? A su vez, nosotros vamos a ver esa partícula también, si la pudiéramos ver, no la veremos como una esfera, sino achatada. Es algo que también va equivalente. Pasa lo mismo. Si esa persona que está viajando súper rápido está escuchando time, primer principio de relatividad, el marco de referencia de esa persona es válido. Entonces, la persona que va súper rápido, para ella va parchada, normal, ¿sí? A una velocidad cero, ¿sí? Desde su marco de referencia. Para ella, nosotros vamos súper rápido. Entonces, ella o esa persona va a medir, bueno, perdón, esa persona está escuchando una canción de 7 minutos y nosotros, que vamos súper rápido para ella, vamos a medir que esa canción se prolonga por toda la eternidad. Sí, es una cosa muy rara. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que él mida que nuestra canción dura para siempre, pero que nosotros midamos que su canción dura para siempre? Como que no hay... Sí, eso es un resultado de lo de la simultaneidad. Yo escucharía Pink Floyd toda la vida. Ya ves que es lo más triste de la relatividad especial, que vos no puedes escuchar Pink Floyd para toda la vida, sino que todos te podemos ver escuchando Pink Floyd toda la vida, pero para vos va a durar 7 minutos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Súper. Para que hagamos esta otra paradoja de la relatividad. Que ya no es paradoja, era paradoja hasta hace un minuto, pero ya les dije, les apí la respuesta, pero igual vamos a resolverlo. Como para que trabajemos con estas definiciones. Que fíjense que matemáticas solo hemos usado beta es igual a b sobre c y gamma es igual a 1 sobre raíz de 1 menos beta cuadrada. Entonces aquí me dice, un astronauta viaja a una razón de velocidades de 0.866 hacia otra estrella. ¿Ok? Espérense el chat, lo abro. ¿Cuánto vale gamma para ese astronauta? ¿Sí? Háganlo. Es solamente reemplazar valores en calculadora y pónganlo en el chat. También, mientras tanto, si tienen preguntas, háganlas. De que no han entendido un culo, se vale también. De que explique algo otra vez, de que si las hay. Mientras lo van haciendo los que quieren hacer este ejercicio. ¿Cuánto les da gamma? A ver. Vayan poniendo en el chat. Ya te respondo, María. Yo creo que a lo de Juan. Sí, redondelo. A ver, 1 sobre 1 menos 0.866 al cuadrado. Bien. Redondeando eso, bien, a Dani también le dio. Tan lindos que me lo han mandado 3 por privado. Pónganlo, porque la idea es que la ciencia es de comparar, chicos. Comparemos respuestas. No nos apeguemos a que nuestras respuestas van a estar correctas. Muchas veces no lo están. La respuesta es 2. Ok, pero les voy a dar otro ratico para que los que quieren miren a ver cómo hacen para que les dé 2 o 1.999. Yo voy a llenar mi vaso y ya vengo con ustedes otra vez. El que no se equivoca es el que no intenta. Eso.
Oli, ¿cómo van? ¿Ya les dio? ¿No les dio? Ni idea. Ok, ¿qué cuentan? Se dice. Nada. Ok, vamos a verlo a fondo. Es sencillamente, tenemos beta al cuadrado, es 0.866 al cuadrado. Eso nos da aproximadamente 0.70, voy a poner todo para redondear solo al final. 1 menos beta cuadrado es, bueno, 0.2511, ¿sí? Y raíz de 0.2511 es 0.2511 es 0.5. Sí, ahí sí aproximadamente. Y 1 sobre 0.5 es 2. ¿Ok? Entonces gamma es igual a 2. ¿Ok? Eso es lo único que casi que nos toca calcular en relatividad especial. De resto es como inferir las cosas. Vamos a ver esto. En el marco de referencia de la viajera, la estrella se acerca a ella con velocidad beta. ¿Sí? Porque ella se está moviendo, pero acuérdense que su marco de referencia también es válido, el primer principio de relatividad. Y entonces ella, ¿qué está viendo? Ella está viendo que la estrella se acerca a ella y el tiempo que tarda desde que sale hasta que llega la estrella a ella es de 5 años. Según eso, un observador en la Tierra que se está moviendo, según el marco de referencia de la peladita, va a medir un tiempo T' de 10 años. Entonces, miren dónde está, miren dónde está la paradoja. Si yo hago la inversa, si digamos que está la familia del astronauta en la Tierra y está viendo las noticias y todo, toda la vuelta, cuenta ese tiempo, cuenta 10 años, T igual a 10 años. Pero ellos ¿qué ven? Ellos ven que el astronauta se está moviendo a velocidad beta, o beta c, como lo quieran. Y entonces el gamma del astronauta también va a ser 2, ¿sí? Porque es la misma velocidad. Según eso, ellos miden que el astronauta estaría contando un tiempo de 20 años. Qué vergas, pero el astronauta dijo que se demoró 5 años. No. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? ¿Qué pasó con ese tiempo? Y es el hecho de que cuando el astronauta sale de la Tierra y llega a la estrella, para el astronauta la salida y la llegada son 2 eventos. La Tierra está en otro marco de referencia y esos 2 eventos no pasan al mismo tiempo que para el astronauta. No se puede hacer ese tipo de conversiones. Y realmente el astronauta no va a medir ese tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa también? Que entonces nosotros podemos, por ejemplo, hacer lo siguiente. Esto otra vez ya volvamos a la física normal por un momentico. Digamos que la Tierra midió que esa estrella, está por aquí, y por paralaje o alguna cosa, midieron una distancia d. ¿Ok? Midieron una distancia d. Y la Tierra sabe que el astronauta se está moviendo a una velocidad de beta c. ¿Ok? Donde beta es 0.866.
¿cuánto? 0.86. Sí, 8.66. 8.66. Entonces la velocidad es 0.866 c. Y se demoró 10 años en llegar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál será la distancia del astronauta? La otra cosa es que para el astronauta el tiempo que pasó fue de 5 años. Entonces, ¿con cuál de los tiempos lo vamos a hacer? Porque, fíjense, si lo hacemos inocentemente, multiplicando velocidad por tiempo, veamos una cosa, c por un año, eso nos va a dar un año luz, ¿sí? Porque es la distancia que viaja c en un año. Entonces, de esta forma, tenemos que la distancia, ¿ve alguien iba a hablar? ¿Y que aprendieron? No sé. Bueno. Entonces yo sé que la distancia sería, por este lado, 8.66 años luz. Pero por este lado, sería la mitad, 4.33. Ay, perdón. Años luz. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos será? Ahí es donde sale la paradoja, ¿sí? Estamos viendo distancias diferentes. ¿Qué está pasando acá? Pues no, fíjense que esa distancia de todas dos. Eso, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque fíjense que esa distancia de la midieron desde el marco de referencia de la Tierra, en donde ni la Tierra ni la estrella se mueven. Puede que la estrella tenga movimiento aparente, pero para estos motivos no. Entonces decimos que esa es la distancia propia. El astronauta, o la astronauta como se está moviendo, es como dice Eva, la distancia del astronauta es 1 sobre gamma de la distancia medida por la Tierra. En ese sentido tiene todo el sentido del mundo porque gamma es 2, entonces la distancia del astronauta es de medios y es congruente con los resultados que estamos obteniendo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que uno puede decir que alguno tiene la razón. Sí, de hecho sí, porque al fin y al cabo, en este problema en particular, el astronauta llega a la estrella y tiene que frenar. Y en el momento en el que frena, está cambiando su velocidad, está acelerando, deja de ser un marco de referencia inercial y casi que vuelve al mundo de los vivos. Y ya puede hacer su medición y se da cuenta, bueno, sí, la distancia sí era 8.6 años luz, sino que para mí pareció más corta, ¿sí? Porque me estaba moviendo con respecto a este marco de referencia. Ese es uno de los resultados más... Y yo creo que no es difícil tampoco de digerirlo, que este tipo de cosas pasan. ¿Ok? Bueno, volvamos a la presentación. Y ya como para cerrar, estos son los resultados que obtuvimos de lo que hablamos hoy y en general lo que salió de la relatividad especial de Einstein es que primero, no existe simultaneidad objetiva. Lo que para mí pueden ser dos objetos que sucedieron al mismo tiempo, para otro observador, dije objetos, lo que para mí puede ser dos eventos separados que sucedieron al mismo tiempo, para otro observador no necesariamente. ¿Sí? Los conos de luz, si han oído hablar de eso, los conos de luz cambian si yo me estoy moviendo. Bueno, hay una cota superior para la velocidad también. Sí, yo no me puedo mover a la velocidad de la luz porque, bueno, los argumentos ahí son más, los motivos son más profundos, pero así por encimita porque se me cae la relatividad, ¿sí? Porque la teoría no acepta ese tipo de resultados. Los intervalos de espacio y tiempo cambian según quién esté midiendo, ¿sí? O qué los esté midiendo, según el sistema de referencia en donde estamos. Si yo me estoy moviendo, no puedo confiar en mediciones de cosas
que no se estén moviendo a la misma velocidad que yo. Sí, yo las puedo medir, listo, obvio, pero al fin y al cabo no... espérense que me hicieron una pregunta. ¿Que dónde compré los afiches de atrás? Pues depende, a ver. Saturno... Bueno, termino los postulados y ya, o los resultados y ya les cuento, bueno, eso, entonces los tiempos y las distancias de cuerpos que se estén moviendo con respecto a mí no van a ser los mismos, ¿sí? Por eso es que hablamos de relatividad. Un resultado importante o una como desmitificación importante es que muchas veces se dice, no, pues es que Einstein dijo que si uno se divierte, el tiempo pasa más rápido. Y por eso es que cuando uno está esperando en una oficina, entonces el tiempo se hace súper lento y no sé qué. Eso no es relatividad, ni general ni especial, nada. Sí, eso es solamente psicología o algo así para que le corrijan las tías cuando dicen Noción del eso. tiempo. Eso es noción del tiempo. Sí, es diferente. Porque uno siente que el tiempo va más rápido conforme va envejeciendo. También lo mismo. Algo chévere que yo leí es que nuestra noción del tiempo es logarítmica o algo así, en fin. Pero eso es otra cosa, es una relatividad. Y este último que no vimos propiamente porque hay que definir más cositas es, incluso haría tiempo, no, pero ya estaría improvisando, que la energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Esto está incompleto, lo vimos. En realidad es así. Como dijo Eva desde un inicio, la energía es cabra por velocidad de la luz al cuadrado. Gamma por velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que entonces ustedes quietos o en este sistema de referencia tienen cierta cantidad de energía asociada a su masa. ¿Sí? Lo hemos hablado un montón de veces en esas clases de energía, que yo creo que para mí son como mis clases favoritas. Tendrán energía potencial, cinética no, todavía no hablemos de eso. Tendrán energía potencial, tendrían energía química, pero en el momento en que se empiezan a mover, la energía cinética empieza a aparecer. Incluso esto es muy charro porque no parece, pero esto es mc cuadrado más la energía cinética, pero la energía cinética en relatividad se define un poquito diferente, creo. Sí, no, es súper diferente. No es la misma energía cinética que, o sea, ustedes no pueden sumar aquí un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, porque la energía cinética relativista tiene otros términos adicionales. Pero cuando hacemos una aproximación a física clásica, a movimientos no cercanos a los de la luz, estos términos adicionales son muy chiquitos, ¿sí? Entonces no importa ni podemos hacer esa suma. Entonces sí, fíjense también que si yo me empiezo a mover a velocidades cercanas a las de la luz, mi energía va a ser infinita. Sí, va a tender a ser infinita. Por eso uno no puede hablar de cuerpos moviéndose a la velocidad de la luz porque está hablando de energía infinita. Un fotón, por ejemplo, un fotón no tiene masa, entonces la energía no es cero. La energía de un fotón se escribe diferente a la energía de un fotón. Acuérdense que es H por F, que esa es otra de las bases para la física cuántica que propuso Planck, ¿sí? Que la energía está cuantizada y que la energía de un fotón se define así, donde H es la constante de Planck y F es la frecuencia del fotón. Finalmente, otra vez para que hagamos esa distinción, la teoría de relatividad son dos cosas distintas. Está la teoría de relatividad especial de 1905, que se refiere a cuerpos en movimiento, se refiere a cuerpos que están viajando cercanos a la velocidad de la luz, a mediciones de tiempo, mediciones de distancias. Todo esto que hicimos hoy, siento que es una forma como sintetizadita de hablar de la relatividad especial. Y la relatividad general, hablas de la geometría del espacio-tiempo, que da todo este cuento de que en realidad no hay gravedad, sino que la gravedad es una... Por Einstein, ya se está muriendo ahí. Sí, no, Einstein está gordito, weón, que está curva el espacio-tiempo y todo. Eso, entonces la relatividad general es algo geométrico, ¿sí? De que la gravedad es una ilusión generada por la curvatura del espacio, que no es una fuerza como tal. Y
¿Qué más? También lo que hablamos con Jorge, que eso tiene implicaciones también en la medición del tiempo y de la distancia, de que nosotros si nos acercamos mucho a un cuerpo gravitacional, ya el tiempo lo vamos a percibir distinto y las distancias las vamos a percibir distinto también. Alguien iba a preguntar algo y está el micrófono prendido. Joan, o... ok. Listo. Entonces, ya sigamos así. Los pósters. Es que ya son viejos. No sé, digamos, este fue un regalito. Esta acá también fue en un cumpleaños. Creo que este es del Planetario de Bogotá. Está acá. Creo que dice. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Y este sí es del Planetario de Medellín. Ese sí lo consiguen acá. ¿La nebulosa del centro cuál es? ¿Cómo? La nebulosa que está detrás de su cabeza, ¿cuál es? Ese es NGC. No sé, tengo que hacer trampa. Ahí dice. No, ni siquiera es NGC. Es B838 Monóceros, que es una supernova que es como bonita. No sé. Y ya. Joan iba a decir algo también. Los pósters de la NASA son muy chéveres. Sí, pero mándelos pues a Colombia. Pero si yo los podría cambiar para la próxima temporada de prueba. De hecho, la NASA tiene una página en la que uno puede imprimirlos. ¿Qué nota? ¿Como gratis y todo o qué? Sí, uno descarga las imágenes y los imprime. Bueno. Bueno, entonces toca buscar. Sí, porque yo tengo un profesor que tiene la pared llena de todos los pósters de exoplanetas que tiene la NASA. Son bacanos. Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal les pareció? ¿Mucho estalle o mucho matemático? Quedó bien, parchado. Selladito. ¿Qué dicen? Preguntas. ¿Qué preguntas hay? ¿Qué tal les pareció? Pues, bastante interesante, ¿sabes? Súper loco, pero interesante, que es lo más importante. Y me encanta que sea como que tan difícil. Pues no es difícil, pero es complicado de entender, ¿no? Cualquier persona sale de una clase de relatividad especial de esta manera. Sí, eso es. Y a mí me parece muy bacano que es de esas clases y es de esos temas que no es como, uy, juepucha, no. Pura matemática, ¿sí? Pura números y ecuaciones y raíces, no, nada, pues fíjense que aquí literal trabajar con magnitudes es más difícil que trabajar con relatividad. Y es chévere porque uno queda como con ganas de más, de investigar más, de saber más de la relatividad y de todo lo que contiene la teoría, así que es bastante interesante. Para que salgan a leer un montón de esto, que todo eso es muy bacano. Eso, o sea, al fin y al cabo, como que lo más heavy de la relatividad es como entender eso, entender la teoría, entender los conceptos, las implicaciones que tiene. Ahí les compartí un link que me compartió John por interno de los pósters de la NASA, que incluso lo voy a pegar en Más actividades, hay un montón de cosas de la NASA ahí. Ok, genial. Ahí está simuladores. Ok, súper, ahorita lo miro. Y yo no sabía ese pasado oscuro de Einstein, no sabía lo que había pasado con su esposa ni nada por el estilo, o sea, antes de entrar a la clase no lo veía de la misma manera que ahora. Sí, literal, yo también me puse a leer de toda esta historia y fue como, no, ese man no era un bacán, no era un viejito querido, sí, era un chandoso. Y mucha gente lo pinta como el protagonista, lo pinta como el mejor del mundo, pero creo que no sabían la otra cara de la moneda. Sí, pero yo creo que eso también es como enseñanza de que todo el mundo históricamente tiene sus, o sea, los humanos están todos, sí. No es justificación para ser un hijo de puta, pero yo creo que sí, todo el mundo pero tiene no alcanza. O sea, lo que hizo malo lo superó con la teoría que puso. Fue un balance de cagadas. Sí, ni siquiera tuvo cosas y tuvo otras cosas. Ya sí. Lástima por la esposa. Ya saben, chicos, no le pongan cachos a su esposa con su prima, que generalmente le resulta en un Nobel. Hago yo